Oye, cariño, este lugar está reservado para los soldados de verdad. Cuando la mujer salió de la camioneta, un motociclista se echó a reír a carcajadas. La pierna protésica de la mujer era claramente visible. Varias personas cercanas rieron en voz baja. La mujer permaneció en silencio e insensible, pero 30 minutos después, 8 Marines con todo el equipo llegaron y silenciosamente bloquearon todas las salidas del estacionamiento. Respeta siempre a los que están de servicio. Pee-wee presionó el 1. El sol del mediodía caía a plomo sobre el abarrotado estacionamiento del centro comercial. La sargento Natalie Rad, de 48 años, estacionó en una camioneta gris reservada para veteranos discapacitados. Colgó su placa militar de forma prominente en el espejo retrovisor. Después de 11 años de servicio, perdió su pierna izquierda en un terrible bombardeo en Irak en 2007. Este simple privilegio fue un raro momento de reconocimiento. En 2009, después de numerosas cirugías y una difícil rehabilitación, se retiró con honores. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Siempre se sentía incómodo en lugares públicos, ante miradas curiosas, preguntas indiscretas y, a veces, incluso discusiones. Pero tenía que ir de compras, y su fisioterapeuta lo animaba a mantenerse independiente, a pesar de los dolores fantasma que no desaparecían. Al bajar las piernas del coche, Natalie notó enseguida miradas familiares. 5 hombres con chalecos de cuero remendados merodeaban junto a su moto. Estaba a solo unos metros. No entendía lo que decía, pero oyó sus risas. El más ruidoso de ellos, un hombre corpulento, de barba canosa y un pañuelo de camuflaje descolorido, gritó: «Oye, querida, este lugar es para soldados de verdad». Natalie se quedó paralizada. Había oído comentarios similares antes, pero este era diferente. Le dolió más. Probablemente se casó con un soldado y adoptó su apellido. Otro susurró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Mi primo fue soldado». Dijo que las mujeres no conocen la verdadera guerra. Los transeúntes redujeron la velocidad. Algunos parecían avergonzados. Otros simplemente parecían curiosos. Algunos incluso sonrieron ante los comentarios burlones de los motociclistas, pero nadie dijo una palabra. Natalie agarró su bastón salió del asiento del copiloto y se incorporó con cuidado bajo sus pantalones cortos. Su prótesis era claramente visible, comenzando por debajo de su rodilla izquierda, a pesar de los largos meses de rehabilitación. Su moderna prótesis de fibra de carbono todavía lo hacía sentir inestable a veces. Sin embargo, se mantenía erguido y orgulloso, como había aprendido durante su entrenamiento naval. Su prótesis había sido reemplazada 3 veces a lo largo de los años, cada vez más avanzada, pero nunca perfecta. Se puso sus guantes especiales para protegerse las manos mientras usaba el bastón. No dijo ni una palabra. Su silencio pareció animar a los motociclistas. «Quizás compró su prótesis por internet», dijo uno de ellos, quedándose en silencio de repente. Su voz resonó por todo el aparcamiento. «Ahora Amazon vende de todo». Se acabaron las risas. Se acabaron las miradas. Se acabó el silencio. Incluso los que podrían haber hablado se quedaron sin palabras. Natalie enderezó la espalda gracias a la disciplina interior que había adquirido durante sus años de entrenamiento militar. Cerró la puerta de su minivan. Se ajustó la mochila y se dirigió a la tienda. Su paso era decidido, pero la prótesis la había cambiado notablemente. «Salí viva de esa guerra para no tener que justificarme en cada estacionamiento», susurró, tan bajo que nadie la oyó. Con cada paso sentía como si escapara del ridículo, pero sabía que la confrontación sería inútil. Su dolorosa experiencia le había enseñado que su terapeuta le había dicho que no todos los conflictos necesitan resolverse. Al pasar junto a un joven con una sudadera militar gris, Natalie no se dio cuenta de que observaba la escena en silencio. El joven se giró rápidamente, se guardó el teléfono en el bolsillo y entró en la tienda. Natalie se concentró en su lista de la compra para despejar su mente del desagradable incidente en el estacionamiento. Pan, huevos, café, manchas banales.
pero le temblaban ligeramente las manos al coger artículos de los estantes. Las luces fluorescentes del techo intensificaron su dolor de cabeza. Además de una leve lesión en la cabeza y moretones visibles, la carga explosiva dejó otra marca imborrable. Natalie se detuvo frente a la sección de cereales y se apoyó un poco más en su bastón. Los recuerdos volvieron a inundarla. Nubes de polvo, acompañadas del olor a gasolina que le quemaba la nariz, se elevaban ante sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó la vendedora, al notar un breve mareo. Solo me duele la cabeza, respondió Natalie, sonriendo de nuevo con la sonrisa habitual que le había dado en la vida civil. Terminó su compra como lo había planeado. Esta rutina la ayudaba a concentrarse en el presente. El peso de la cesta de la compra le presionaba el hombro, agravando el dolor de sus antiguas lesiones. Pero tras meses en cama, rechazó cualquier ayuda. La independencia que había adquirido lo era todo para ella. Cuando salió, unos 20 minutos después, notó que su estado había empeorado. El grupo de motociclistas se había acercado a su minibús y ahora estaba apoyado en un coche aparcado cerca. Uno de ellos, un joven con el brazo tatuado, sacó su móvil y le tomó una foto nítida a Natalie antes de enseñársela a sus amigos. Estafa en el centro comercial Westfield. Un falso inválido sustituye a los verdaderos héroes, escribió. Natalie se sintió mal. Había visto a grupos que se hacían pasar por defensores de soldados denunciando en Internet a personas que consideraban indeseables. Sabía que la foto se difundiría rápidamente y miles se burlarían de ella. «Quédate en el minibús», se dijo a sí misma, como si estuviera en primera línea. Se concentró en su objetivo mientras se acercaba al minibús. Un guardia de seguridad del centro comercial la detuvo. Era un hombre nervioso y delgado. Su uniforme le quedaba grande. Su placa decía «Parón». No debía de tener más de 25 años. «Señora», dijo con voz cautelosa, «hemos recibido una queja. Estás usando el estacionamiento para discapacitados sin permiso». Los motociclistas observaban la escena a pocos metros, sonriendo. El más alto hizo un saludo militar simulado y se echó a reír. Natalie salió silenciosamente, sacó su billetera y mostró su identificación militar, que guardaba junto a su licencia de conducir. «Tengo la autorización necesaria. Cualquiera puede comprar sus placas en línea», gritó Alum. «Mi novio es militar. Dice que las mujeres veteranas privan de sus derechos a los hombres que lucharon en la guerra». El guardia de seguridad parecía avergonzado, pero insistió. «¿Tiene algún otro documento que acredite su condición de veterano? ¿De verdad puede demostrar que es veterano? Por ejemplo, una identificación militar o un certificado de baja». Natalie notó que los clientes que compraban en la zona disminuían la velocidad para observar la escena. Discretamente sacó su identificación militar y la esperó con el guardia de seguridad. El oficial la examinó con atención. «Aquí dice Infantería de Marina, pero en el marco de su identificación dice Ejército». El corazón le latía con fuerza, pero Natalie mantuvo la voz serena. «El marco es un regalo de un amigo. Serví en la Infantería de Marina durante 11 años, en el 3.er Batallón, 8 Post o Regimiento de la Infantería de Marina, 2 misiones en Irak y una en Afganistán». El guardia seguía sin convencerse. Detrás de él, los motociclistas seguían sembrando dudas con sus expresiones exageradas. «Quizás deberíamos llamar al número 21 y preguntar», dijo el guardia, entregándole la tarjeta. En ese momento, una señora mayor pasó con su Cadillac. Se detuvo, hizo una breve pausa, miró al motociclista, bajó la cabeza y se alejó rápidamente. Natalie consideró intervenir por un momento, pero luego bajó la cabeza. «No pasa nada», dijo en voz baja. «Ya me han interrogado antes. He aprendido a ser invisible». El guardia se movió, pero no dijo nada. Natalie continuó en voz baja pero clara. «Entiendo, solo hace su trabajo». Mientras tanto, el joven de la sudadera gris observaba la escena desde el borde del estacionamiento. Caminaba detrás de una gran camioneta, tomó su celular y marcó rápidamente un número. Luego caminó en silencio, pero con prisa, hacia la salida. Natalie escuchó parte de la conversación. «Sargento Rude». «Sí, señor.
No es normal tratar así a un Marine con medalla de honor. Natalie finalmente llegó a su camioneta. El guardia echó un vistazo rápido al vehículo, adornado con una placa del corazón púrpura, y la dejó ir a regañadientes. Natalie se puso al volante, abrió la guantera y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba la medalla estrella de bronce, otorgada por su valentía durante una misión. Al darse cuenta de que no solo había perdido la pierna, sino también a 3 amigos cercanos, envolvió con cuidado la medalla en un pañuelo y la colocó en el asiento del copiloto. Algunos días no era lo que le contaban, a quién le importaba. Pero mientras conducía, recordando quién era, se dio cuenta de que los motociclistas habían regresado. El guardia de seguridad ya estaba ocupado. Los motociclistas habían vuelto a subir a sus motocicletas y se reían mientras señalaban la furgoneta. El incidente ya estaba olvidado. Nadie lo había defendido, ni los clientes de la tienda, ni los otros posibles veteranos entre la multitud, ni siquiera el guardia de seguridad que se suponía que debía protegerlo. Se había sentido así en las camas del hospital durante sus sesiones de rehabilitación o en las noches que miraba al techo, preguntándose si todo este sufrimiento tenía algún sentido en ese momento. Nadie había dicho una palabra, nadie le había ofrecido apoyo. Una media hora después, los motociclistas seguían allí. Se habían sentado en la terraza del café, desplomados en sillas metálicas. Fumaban, reían, miraban fijamente las pantallas de sus teléfonos, que a veces se mostraban entre sí. El hombre alto con el pañuelo levantó el suyo con entusiasmo. Miren, ya hay 50 comentarios. La gente odia que haya tantos falsos veteranos en el vestíbulo. Junto a él, un joven con la cabeza rapada dijo, miren lo que dicen de los Marines. Los comentarios eran incesantes, burlones y despectivos sobre cómo no se tomaba en serio a las mujeres militares, mientras el estacionamiento seguía llenándose de gente. A medida que la multitud llegaba para sus actividades vespertinas, se dejaba llevar por el ritmo habitual del centro comercial. Al principio nadie prestó atención al lejano sonido de los motores, pero estos sonidos eran diferentes, más profundos, pesados y coordinados. 4 jeeps militares verde oliva entraron al aparcamiento en perfecta sincronización. Pasaron lentamente junto a los coches aparcados en sus lugares habituales y se alinearon justo delante de la entrada principal, abriéndose paso entre el tráfico. Los motociclistas los observaron con curiosidad al principio, pero luego su curiosidad se desvaneció rápidamente y se convirtió en preocupación. Marines en vehículos con uniforme de gala, cada uno con disciplina militar, formaron una fila frente a la zona donde todos debían sentarse. Sus rostros eran inexpresivos, permanecían erguidos. Sus guantes blancos brillaban contra sus uniformes azul oscuro. No eran aficionados uniformados presumiendo los fines de semana, ni soldados que solo servían en ceremonias. Las insignias y medallas que llevaban las marcas del combate real. La luz del sol se reflejaba en insignias de latón ganadas, no compradas en línea. Los transeúntes se detuvieron, sacaron sus teléfonos y comenzaron a charlar. Los niños filmaron la escena que se desarrollaba ante ellos. Les señalaron los hombros y en silencio hicieron preguntas a sus padres. El Marine más alto frente a ellos era un sargento, con el pecho cubierto de condecoraciones militares. Su rostro cansado pero decidido reflejaba años de liderazgo. Cuando habló, su voz resonó en el silencioso estacionamiento. La sargento Natalie Rad, Marine estadounidense, condecorada con la medalla al valor en combate y el corazón púrpura. 11 años de servicio honorable. Herida de gravedad, salvó a 3 marineros en una misión. Hizo una pausa, observó a la multitud y luego a los motociclistas. Hoy lo humillaron. Los motociclistas intercambiaron miradas extrañas. Su confianza anterior se desvaneció rápidamente bajo la mirada penetrante de los 8 veteranos de combate. La sargento mayor continuó. En 2007 perdió una pierna en la explosión de un artefacto explosivo improvisado cerca de Fallujah. A pesar de sus heridas, regresó a su vehículo 2 veces y rescató a otros 2 Marines antes de que ocurriera la explosión. Su voz era tranquila, pero cada palabra reflejaba su autoridad. No le gusta hablar de ella, pero a nosotros sí.
A su lado estaba un joven marine con rango de capitán. El sargento mayor lo saludó con la mano. El cabo Road era el subordinado de mayor rango del convoy, que había sido víctima de una compleja emboscada cuando los vehículos quedaron inutilizados. Organizó la defensa mientras estaba herido, mantuvo contacto por radio con la Fuerza de Respuesta Rápida y estabilizó el estado de todos los heridos. Fue el último en curarse. En ese momento, se abrió la puerta de uno de los vehículos y salió un joven. Los motociclistas lo reconocieron al instante. Era el joven que estaba de pie al borde del aparcamiento, con una sudadera gris. Se quitó la capucha y dio un paso adelante con expresión decidida. Llevaba el pelo corto. Se detuvo frente al sargento mayor. «Serví a las órdenes del sargento Rhodes en Irak», dijo, y su voz resonó con claridad en el silencioso aparcamiento. «Vi cómo lo trataron hoy y lo llamé». Algunos de estos marineros condujeron 2 horas para esta reunión. Minutos antes, el guardia de seguridad que le había pedido la identificación a Natalie había salido del centro comercial. Al ver a los marineros uniformados formados frente a él, se detuvo un momento. Uno de ellos, un joven soldado raso, aparentemente con rango de capitán, se dirigió directamente hacia él. «Señor», dijo con calma pero firmeza, «tenemos entendido que hoy revisó la identificación de la sargento Natalie Rodd». El guardia de seguridad se tambaleó visiblemente. «Hubo una queja», balbuceó. El capitán no lo interrumpió y continuó. «La cabo Rodd recibió la medalla de la Marina y el cuerpo de Marines con distinción. Sai recibió 3 corazones púrpuras por su valor. También es la única mujer de su clase que se graduó de la Escuela de Salvamento Marítimo». Su voz era firme, pero delataba ira contenida. «Este país les da a sus veteranos heridos todas las oportunidades porque se las merecen». Mientras tanto, los empleados de la tienda se congregaron en la entrada. Los clientes formaron un círculo informal a su alrededor. Un anciano con una gorra de veterano de la Guerra de Corea estaba cerca, observando en silencio los acontecimientos. Los motociclistas se quedaron paralizados. Su anterior coraje se había desvanecido ante la mirada penetrante de los 8 Marines. En ese momento, una 9ª persona bajó del jeep. Era Natalie Rodd. El joven soldado la había llamado y había acudido al lugar con sus amigos. Caminó lentamente hacia los Marines reunidos, apoyándose en su bastón. El suave golpeteo del bastón sobre el asfalto resonó como el sonido de años de lucha silenciosa. No llevaba uniforme. Vestía vaqueros sencillos y una camisa azul de botones, pero su porte disciplinado delataba una determinación que iba mucho más allá de su ropa de civil. Su rostro, de 48 años, mostraba signos de dolor y alegría, pero sus ojos aún brillaban y su mente alerta. Al acercarse, los 8 Marines se giraron hacia él al unísono y lo saludaron formalmente. Entonces, la multitud guardó silencio. Incluso el ruido habitual del estacionamiento pareció apagarse por respeto. Natalie devolvió el saludo con precisión militar. Entonces, el sargento mayor dio un paso al frente y se dirigió directamente al motociclista. «Ponte de pie». Tras una breve vacilación, los 5 motociclistas se levantaron lentamente. Cada uno hizo una reverencia en silencio y se disculpó con el sargento Rodd. El más alto, el de la bufanda, dio un paso al frente con la mirada fija en el suelo. «Señora, le pido disculpas por la falta de respeto. Cometí un error». La voz del hombre de la bufanda era baja pero clara. «Los demás», murmuró las mismas palabras. «El aire». Natalie los observó en silencio. Su rostro no delataba ni ira ni victoria, solo vacío, una calma absoluta. Entonces hizo algo inesperado. Sacó la medalla estrella de bronce de su bolsillo y la levantó para que todos la vieran. «No es mía», dijo. Su voz resonó en el estacionamiento desierto. Desde el cabo Davis no regresó a casa. Su mirada se fijó en un punto en particular. «Ninguno de los que regresaron a casa está ileso. Algunas lesiones son visibles», dijo, señalando su pierna protésica, otras invisibles. Luego miró directamente a los motociclistas. «Agradezco sus disculpas, pero esto no es lo que necesito. La próxima vez que vean a alguien con una placa de discapacidad, piensen en este momento. No lo olviden, todas las víctimas son invisibles
Y no todos los héroes son lo que imaginan. La atmósfera en el estacionamiento había cambiado por completo. Los motociclistas inclinaron la cabeza. Su actitud dura y distante dio paso a una vergüenza silenciosa. El guardia dio unos pasos al frente y se quitó la gorra. «Señora», dijo con voz temblorosa, «le pido disculpas sinceramente por cuestionar su servicio. Mi comportamiento es injustificable». «Usted». Natalie lo miró, su mirada libre de juicios, sus ojos reflejando la serenidad interior que le habían dado 48 años de vida. Hacía tiempo que había comprendido que la ira no era la solución y que la comprensión era más poderosa que tener razón. Hizo su trabajo basándose en la información que recibió. Dijo con calma. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero algunos no se fueron sin acercarse a Natalie. Un veterano de Vietnam en silla de ruedas se acercó a ella, le tomó la mano y simplemente asintió. El silencio entre ellos testimoniaba una gratitud que trascendía años y guerras. Una joven madre trajo a su hija pequeña a Natalie, quien la sostenía de la mano. «Mi hija quiere ser Marine algún día», dijo. «Creo que acaba de conocer a su héroe, a pesar de todo su dolor». Natalie se inclinó hacia adelante y sonrió mientras miraba a la pequeña. En voz baja dijo, «Si alguna vez decides alistarte, hazlo porque crees en algo más grande que tú, porque eso te ayudará en los momentos difíciles». Los Marines habían cumplido su misión y se preparaban para partir. El sargento se acercó a Natalie una última vez. Ella se giró hacia él y le dijo, «No tienen que saludarme». Luego les dijo lo mismo a los demás Marines. «No dejen que la gente se ría de mí otra vez, ni de mí ni de nadie que sirva a su país». El sargento asintió solemnemente. «Protegemos a nuestro propio sargento». Siguió cabalgando. Siempre ha sido así y siempre será así. Mientras el grupo se dispersaba en silencio, el motociclista del pañuelo se acercó a Natalie solo. «Esta vez nunca fui soldado», dijo con voz grave. «Mi padre estuvo en Vietnam. Cuando regresó, era completamente diferente. Creo que le he guardado rencor toda mi vida». Natalie negó con la cabeza lentamente. «Muchos volvemos diferentes. Borré el mensaje», dijo el hombre, señalando el teléfono. «Me disculpé. Ojalá esto tuviera sentido». Natalie no respondió de inmediato. Finalmente, asintió levemente. Todo encajó mientras Natalie se acercaba a ella. El guardia de seguridad se acercó al minibús, esta vez acompañado por el gerente del centro comercial. «Nos gustaría hacer algo», dijo el gerente, «si nos lo permite». A la mañana siguiente, mientras Natalie iba al hospital de veteranos para fisioterapia, su terapeuta la miró con asombro. «Están por todas partes», dijo, mostrándole su teléfono. El video, grabado en redes sociales, fue compartido miles de veces. En el estacionamiento, un veterano que fue insultado por estacionar en una plaza para discapacitados fue homenajeado por marineros uniformados. Esta escena fue vista por millones de personas. Los comentarios llovieron. «Esto es verdadero respeto. Los veo llorar. Mi hermana estuvo en Afganistán 2 veces y pasó por cosas similares. Este video le mostró al mundo entero lo que es el verdadero honor. Gracias». 3 días después, cuando Natalie regresó al centro comercial para sus compras semanales, algo le llamó la atención. Habían colgado un nuevo cartel en su lugar habitual. «Cabo Natalie Rod, USMC. Agradecemos su servicio». En cuanto bajó del minibús, un niño pequeño corrió hacia ella con el dibujo de un uniforme naval. «Mi padre era soldado», dijo el niño entregándole el dibujo. «Pero ni siquiera él conoció a una persona valiente como tú». A pesar de su prótesis, Natalie se arrodilló y tomó el dibujo. «Gracias», dijo en voz baja. «Pero hay muchas personas valientes que sirven a nuestro país. Algunas nunca reciben reconocimiento». En ese momento, el padre del niño se acercó y le tendió la mano. «He intentado explicarle a mi hijo lo que significa la valentía», dijo el hombre con voz ronca pero sincera. «Ahora puedo hablarle de ti». En las semanas siguientes, Natalie recibió docenas de cartas de todo el país. Todos habían visto el video. Todos estaban conmovidos. Los veteranos relataron momentos en los que fueron interrogados por no ser visibles.
Todos se reconocieron en la experiencia de Natalie. La escuela primaria local la invitó a una ceremonia del Día de los Veteranos. Siempre había declinado cortésmente tales invitaciones en el pasado, pero esta vez, frente a 200 niños y sus padres, aceptó. No habló de sus medallas ni de la lucha. No habló de perder su pierna, sino de aprender a caminar de nuevo. Habló del dolor que sentía cada mañana al ponerse la prótesis. Habló del vacío que sintió cuando le retiraron su identificación militar. Como veterana dijo, no experimentamos nada parecido en la guerra. Lo más difícil es regresar a un mundo que no ve tu servicio, que no te comprende. El incidente del centro comercial tuvo repercusiones inesperadas. La oficina local del Departamento de Asuntos de Veteranos lanzó una campaña para concienciar sobre las heridas invisibles de la guerra. El centro comercial ofreció a todo su personal de seguridad capacitación sobre respeto y empatía hacia los veteranos. El motociclista del pañuelo, Rick, contactó a Natalie. Habiendo crecido con el trauma de su padre, reaccionó con ira en lugar de intentar comprenderlo. Ahora era voluntario para los veteranos. Quería enmendar el daño y honrar a su padre, aunque ya era tarde. 6 meses después de conocerse en el estacionamiento, Natalie depositó su medalla estrella de bronce en la urna. Durante años la había llevado consigo como recordatorio de su valía cuando se sentía invisible. Pero por primera vez, no se sintió ni víctima ni heroína. Simplemente se sintió como alguien que, tras haber servido a su país con honor, el coraje es lo más necesario, especialmente después de una guerra. Y los mayores sacrificios son los más silenciosos. A veces alguien tiene que alzar la voz y defender la verdad, porque a veces una sola voz basta para recordarle a la sociedad su deber. La historia de Natalie no es solo suya. Se ha convertido en la voz de miles de personas que enfrentan el sufrimiento invisible y la lucha silenciosa cada día. Los 8 Marines que estuvieron allí ese día no solo repararon un error, hicieron una nueva promesa a la sociedad. De ahora en adelante, trataremos a Natalie con más cuidado y respeto. En ese momento, no se trataba de justicia, se trataba de ser visible. Se trataba de ser reconocida por lo que había dado, no por lo que había perdido. Y quizás eso sea precisamente lo que buscan los veteranos. No un trato especial, sino reconocimiento por el precio que pagaron por una causa en la que creyeron. ¿Alguna vez has vivido la experiencia de que le faltaran el respeto a alguien por no parecer un héroe? Compártelo en los comentarios.